Y ahora la pregunta del millón. ¿Merece la pena gastar 40 euros en estos ejes? Si eres seguidor o eres seguidora del canal, vistes que en el tercer vídeo enseñando mi colección de fingerboard tengo unos Dynamic Tracks. Hoy ha llegado el día en el que voy a hablar sobre ellos y voy a decirte si merece la pena gastar 40 euros, que es lo que valen. Y es que la semana pasada subí un vídeo hablando sobre los Black River Tracks en el cual analizaba todo, pero completamente todo, e hice una review sobre ellos y decía mi punto de vista sobre si merecía la pena comprarlos o no. El vídeo gustó mucho, por lo que, aprovechando que tengo también estos ejes, voy a hacer exactamente lo mismo y ayudar también a todas aquellas personas que estáis indecisas y no sabéis si comprar unos Black River, unos iTracks, unos Dynamics o los que sean. Así que antes de ponerme a hablar sobre estos ejes, déjame hacer un par de trucos en lo que tú le das al botón ese que hay ahí de suscribirte y empezamos a ver los Dynamic Tracks. Ahora sí, voy a empezar a hablarte ya sobre los Dynamic Tracks y lo primero de todo que voy a hacer es ponerte un poco en situación por si no conoces estos ejes o simplemente no caes en qué ejes son. Los Dynamic Tracks son unos ejes que se inventaron y se empezaron a distribuir y comercializar en el año 2016 por la empresa Dynamic Fingerboards, que no solo se dedica a la fabricación de estos ejes, sino que también se dedica a fabricar lo que serían tablas de madera y ruedas. Como esta empresa describe en su página web, una de las finalidades por la que fabricaron estos ejes es para unir ese hueco que existe entre lo que sería el fingerboard y el mundo del skate, por lo que ellos mismos describen que a la hora de montar con estos ejes la sensación es muy, pero que muy realista en comparación con lo que sería patinar unos ejes de skate. Por otra parte, encontramos que estos ejes son distribuidos tanto en diferentes tamaños como en diferentes colores. ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? De entrada, yo tengo que decir que estos ejes los compré en el año 2017, por lo que en aquel entonces no los vendían con el mismo empaquetado. Es decir, ahora se venden en un empaquetado que es como de cartón, en los que te vienen como pegados a través de un plástico a ese cartón. En aquel entonces, cuando yo los compré, venían en una bolsita como esta y con una pegatina. Simplemente venían así, por lo que el empaquetado era muy sencillo. Hablando de lo que son los ejes, son unos ejes que son totalmente diferentes a los ejes que encontramos en el mercado, ya sean ejes de gama alta, ejes de gama media o ejes de gama baja. Estos ejes yo los considero de gama alta, no solo por su precio, sino también por su funcionabilidad. Pero eso lo vamos a ver ahora más tarde. Estos ejes, como digo, son únicos en el mercado porque ninguno imita su forma y ninguno es parecido a ellos. Estos ejes, la verdad es que me recuerdan a los ejes Venture del mundo del skate, pero en el Finger solo existen estos con esta forma, por lo que hacen de estos ejes unos ejes exclusivos que hasta el día de hoy ni los chinos lo han imitado, así que... Empezando a ver lo que serían estos ejes, encontramos que la base o la caja de estos ejes son muy, pero que muy anchas en comparación, pues lo que serían unos ejes estándares o unos ejes chinos, que es como los conocemos yo creo que todos hoy en día. ¿Y qué tiene especial la base de estos ejes? Pues aparte de que es, como he dicho, más grande de lo normal, estos ejes hay que tener mucho cuidado con no perder los tornillos que te incluyen, porque por lo que tengo entendido son únicos tanto en el diámetro como en su forma. El resto de ejes de Finger creo que usan tornillos un poquito más finos, por lo que si perdemos los ejes que nos incluyen aquí, pues creo que la hemos cagado y tendríamos un problema grande. En cuanto a los bushings, estos ejes nos traen unos bushings de dureza blanda. Recuerda que todo esto que te estoy diciendo es desde mi punto de vista y desde mi percepción, por lo que yo creo que para mí estos bushings son blandos porque tienes que apretar bastante el tornillo que te trae para que estos ejes estén un poco duros, pero aún así
siguen estando un poquito blandos. Si no te gusta patinar ejes blandos, esto creo que va a ser un punto negativo, porque vas a tener que comprar otros bushings de otra marca y vas a tener que cambiarlos. Hablando de tornillos, estos ejes también se caracterizan por algo muy especial, y es que no son igual que el resto de ejes que encontramos en el mercado. Creo que estos ejes y los iTrax son los únicos que traen un tornillo para apretar lo que sería la dureza propia del eje y no una tuerca. Esto creo que es el mejor punto a favor que pueden tener estos ejes, ya que te vas a ahorrar el hecho de que se te pierda esta tuerca o que simplemente se te deforme o se te quede redonda de tanto usar los ejes y tanto grindar. Y por último, la parte de arriba, o lo que sería el axle, encontramos que tiene una forma muy peculiar, como he dicho, y simplemente lo único que tengo que destacar de esta parte de arriba es que las varillas no son como las de los Black River Tracks o los ejes estándares que están saliendo últimamente, por lo que estas varillas son fijas y si se te parte no tiene solución. Así que ya puedes tener cuidado con estos ejes y no partir la varilla, porque si no te vas a tener que comprar otros. Y por último, mencionar que estos ejes traen unas tuercas de autobloqueo, por lo que si estás hasta las mismísimas narices de que se te salgan las tuercas, estos también pueden ser tus ejes, por lo que jamás se te va a salir la tuerca. Y ahora la pregunta del millón: ¿merece la pena gastar 40 € en estos ejes? Sí, la verdad es que sí. Estos ejes están hechos pero que muy bien. Tienen una calidad excelente y ya te digo, yo los tengo desde el año 2017 y los he patinado tanto en calle como aquí en mi mesa en indoor y en todas las competiciones en las que he participado desde entonces. Aunque eso sí, como digo siempre, hay alternativas y si no tienes tanto presupuesto no hace falta que ahorres y te gastes esos 40 €. Por un poco menos de calidad vas a patinar ejes que son similares y te vas a ahorrar bastante dinero. Pero bueno, todo eso que he dicho es la teoría, así que vamos ahora a la práctica, por lo que voy a montar estos ejes en una tabla y voy a patinarlos para demostrar que realmente tienen la calidad que pagas. Ahora que he montado los ejes, voy a hacer un par de trucos de suelo y te cuento cuál es mi idea para patinar estos ejes. Lo que he pensado hacer para poner a prueba estos ejes es hacer un par de combos para Instagram, y así aprovecho porque tengo que grabar un par de truquillos para subirlos a esta página, que por cierto, si no me sigues, te recomiendo que me sigas, tienes abajo el link en la descripción. El primer combo que voy a intentar va a ser en esta barandilla, y lo que voy a hacer es intentar switch frontside blunt, switch 3 flip a switch nose blunt. El siguiente combo que voy a hacer es un 3 flip nose grind, nollie flip a nose blunt en este cajoncito, así que vamos a ver qué tal sale. Y por último, el combo que voy a hacer va a ser también en este cajón, pero en este caso va a ser de manual. En este combo lo que voy a hacer es probar la torsión de los ejes y lo que sería la dureza de los bushings. Por lo que, qué mejor que hacer un combo de manual, y en este caso voy a hacer 3 flip, nose manual, nollie flip, a frontside blunt, out. Y pues nada, hasta aquí el vídeo. Si estás dudando sobre comprarte unos Dynamic o no, hazme caso y cómpratelos porque merece muchísimo la pena la inversión. Si te ha gustado el vídeo y te ha resuelto algún tipo de duda o simplemente te ha entretenido, me alegro un montón y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.